Disidencia Sexual Antifascista primeramente es un bloque organizado donde confluimos varias organizaciones, principalmente organizaciones juveniles. ¿Y por qué antifascista? Pues reconocemos que estamos actualmente bajo una dictadura, para empezar. Las dictaduras pueden tener diferentes características y la que actualmente nos encontramos es una dictadura con características bastante autoritarias, ¿no? El antifascismo es una lucha política en el cual pues se está en oposición, ¿no?, a, por ejemplo, el abuso del poder que existe desde el Estado, a esa concentración del poder también y a la limitación, ¿no?, de las garantías o derechos y libertades, principalmente de reunión, de asociación, que si bien no hay como una ley en específico que lo prohíba, los elementos de facto que este gobierno está utilizando o está haciendo para evitar la organización, atacarla, ¿no?, o desvirtuar a las organizaciones, son elementos que sí dan cuenta, ¿no?, de que estamos en una especie de dictadura con tendencias autoritarias y bastante fascistas también, y por eso nuestro nombre y también nuestra consigna, que es justamente en contra del antifascismo. Pero hay una realidad, Gonzalo, ¿no? Hay una realidad de delincuencia que se tiene que atacar. Entonces, ¿qué sugieres entonces al gobierno? Bien, Que es un problema que hay que atacar. Sí, nosotros reconocemos de que sí existe un problema de violencia en este país, de grupos también que pertenecen o están al margen de la ley. Sin embargo, creemos que los enfoques de seguridad que se ha venido teniendo de gobiernos anteriores y también del actual gobierno, que son enfoques represivos, no solventan el problema de la violencia en el país. Y nosotros apostamos, ¿no?, por un trato al tema de la violencia de manera más integral, un trato de la problemática que aborde las condiciones específicas por las cuales los jóvenes entran a estos grupos al margen de la ley, ¿no?, que son condiciones de precariedad, de discriminación y de vulneración de derechos humanos. A muchos de estos jóvenes no se les garantizan derechos básicos como, por ejemplo, a educación de calidad, un empleo digno, entre otras cosas, ¿no? Y aparte de que no se les garantiza, también sufren el estigma de pertenecer a ciertas comunidades que son denominadas comunidades rojas, ¿no?, por los índices de violencia. Entonces son acosados también por elementos de la policía. Cuando reunís todos estos factores y otros más, como por ejemplo el hecho de desintegración familiar, la migración, etcétera, etcétera, es como un buen caldo de cultivo para que podamos tener este tipo de violencia, ¿no?, y de grupos también que se encuentran al margen de la ley. ¿Cuál es la crítica que hacemos a este gobierno? De que la crítica principal es que para atacar el tema de la violencia no necesitaba tener un régimen de excepción que ha venido a afectar a la población salvadoreña en general. Con los elementos jurídicos que ya existían podría hacerse bastante para la persecución del delito o para la persecución del crimen organizado, si se quiere ver así, ¿no? El régimen de excepción básicamente sirve, ¿no?, como poderes extras para la vulneración de derechos humanos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues un trato de la violencia de manera integral, donde se garanticen derechos humanos para las juventudes principalmente y que se minimicen, por ejemplo, el despilfarro en temas como el Bitcoin, el alto presupuesto que se le da al tema de publicidad, por ejemplo, la propaganda, entre otras cosas que no son prioritarias, no resuelven las problemáticas de las juventudes. De igual manera, creemos que este tema de la violencia debe ser tratado de manera colectiva, donde todas las personas, organizaciones nos sumemos. No puede ser un problema que solamente lo tenga que resolver el gobierno, sino que podemos aportar organizaciones de juventudes también, cómo abordar el tema de la violencia. Hay otras organizaciones que también están trabajando eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer un tema de este tema de la violencia algo colectivo y buscar una solución pues favorable, marcada en el marco de derechos humanos? Pero estos grupos no entienden de esa teoría que usted está hablando, ¿no?
Creo que no es que no entiendan, sino que simplemente no se les ha dado esa oportunidad. Pero ellos están acechando a la población, ¿no? Yo diría de que sí, o sea, eso no lo negamos. Es decir, la violencia, sin embargo, en este país, a pesar de que existen estos grupos al margen de la ley, tampoco depende solamente de ellos. Acá lo que pasa es que se está utilizando chivos expiatorios, consideramos, en el marco de la violencia, donde solo se asume que toda la violencia es generada por pandillas y hay otras condiciones de las cuales no se abordan o no se hablan. Entonces es importante, ¿no?, que también se aborden estos otros temas y otras condiciones que también generan violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente el Estado salvadoreño no ha tenido un tema de justicia, por ejemplo, restaurativa, hablar de un proceso de sanación nacional, sino que simplemente lo que se le ha apostado es a la represión y a mayor polarización, ¿no? Donde se piensa que haciendo sufrir a estas personas, maltratándolas, etcétera, etcétera, se está logrando que la violencia disminuya, y pues la violencia, cuando se trata de solventar con violencia, genera más violencia. Entonces creemos que no es esa la solución. Creemos que las personas que tienen pues procesos, ¿no?, delictivos y que tienen que ser juzgadas, tienen que pasar un proceso en el que se puedan reinsertar a la sociedad si eso se quiere, o buscar mecanismos, ¿no?, para que estos grupos no sigan creciendo. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente con el régimen de excepción? Es una cadenita. La mayoría de personas detenidas son hombres, entonces muchos de estos hombres son quienes llevan los ingresos a su casa. Cuando son detenidos, las familias se quedan sin ingresos. Las mamás están preocupadas por generar los ingresos o por estar pendiente de la persona familiar que fue detenida. ¿Qué hace esto? Hay un abandono de los hijos. Entonces, ante esta falta de una atención en los hijos, ¿quiénes son los que están más al contacto de ellos? Las personas de la comunidad. Muchas de estas del crimen o de los grupos al margen de la ley están en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés una familia que se está empobreciendo, un papá detenido, una mamá ausente porque está trabajando, generando ingresos, o preocupada por la persona detenida, y el hijo básicamente está solo. Entonces, no es la solución, creemos, todo lo que está pasando para atacar o para darle una salida a la violencia, sino que muy probablemente lo que se está generando es más condiciones para que más personas pertenezcan a estos grupos al margen de la ley, o la migración, que siempre es una alternativa para la población salvadoreña. Cuando nada funciona, la migración pues termina como una solución.